Entonces, siempre la anamnesis es muy importante para estas patologías. Entonces, en una anamnesis uno tiene que detenerse la cuestión, si posible, perder un poco de tiempo. Pero en esta anamnesis también está relacionado pues, con el grado de cultura del paciente y la experiencia del clínico, el que lo realiza el examen físico. Y también es en la afiliación, siempre aquí en aparato digestivo es importante la edad. La edad adquiere importancia de incidencia a muchas enfermedades del sistema digestivo. Siempre una apendicitis aguda es más frecuente en niños y adolescentes, ¿no? Pero su incidencia disminuye ya cuando tienen a partir de 30 años para arriba. Pero sí, la úlcera péptica es frecuente para todos, en todas las edades. Pero después, los recién nacidos siempre tienen más la ictericia hemolítica. En cambio, personas que tienen mayores de 55 años, si hay, bueno, ictericia, probablemente es cáncer en la cabeza de páncreas o cáncer en vías biliares, cáncer en el estómago, ¿no? Y cáncer en el hígado. Siempre personas mayores, todos los cánceres. En cuanto al sexo, en el sexo masculino predomina pues, las neoplasias digestivas, úlcera péptica y la cirrosis hepática, son los que más beben las bebidas alcohólicas, todo, ¿no es cierto? Mientras en el sexo femenino siempre los litiasis, o sea, los cálculos en la vesícula biliar, ya sea colecistitis, colelitiasis, todo, entonces, inclusive pancreatitis aguda biliar, el cálculo se introduce en eso, ¿no? En la raza también es importante la úlcera péptica. La úlcera péptica en la raza negra es menor, más en los sujetos de raza amarilla, ¿no? La úlcera péptica con la apendicitis. Y aquí nuestra gente, aquí en el altiplano puno, más bien hay dólico, megacolon, y de esa manera hay obstrucciones intestinales, el válvulo de sigmoides. La profesión también es importante aquí preguntarle. Es importante la profesión dentro del aparato digestivo, profesión de tipo intelectual, ya sean médicos, ingenieros, economistas, secretan mayor cantidad de ácido clorhídrico y a la larga hacen úlcera péptica sangrante y hemorragia digestiva alta. También la ingestión de las bebidas alcohólicas irrita la mucosa gástrica dando vómitos matinales y a la larga también estos llegan a una cirrosis hepática la acción. Entonces es importante todos estos. Y después hablaríamos de los principales síntomas del aparato digestivo. En el esófago tenemos la disfagia. Disfagia es dificultada por progresión del bolo alimenticio, ¿no? De faringe hasta esófago. Hay disfagias orofaringeas, disfagias esofágicas, entonces es importante saber de esas disfagias. Y también hay odinofagia, el dolor, ¿no? Que puede haber, digamos, al pasar los alimentos. Y también podemos hablar de la pirosis o regurgitación. Pirosis es ardor retroesternal, dolor tipo quemazón retroesternal, la acidez, o puede haber un reflujo gastroesofágico, o también regurgitación ácida del estómago al esófago. Después también aquí hablamos del dolor. En el dolor puede ser desde del esófago al estómago o todo el trayecto del tubo digestivo. También se habla del hipo, la cuestión, ¿no? Entonces muchos presentan hipo por la irritación del nervio frénico y otros, etcétera. Y también se habla de la dispepsia, la cuestión muchos se quejan, la cuestión halitosa, el mal aliento, la cuestión que puede presentar un aliento desagradable de la boca, que percibe el mismo paciente o otras personas, ¿no? ¿No es cierto? Pueden ser estas halitosis locales de la boca, que pueden ser el mal aseo o otros estos. También puede venir del aparato respiratorio, el aparato digestivo, etcétera. Repugnancia a los alimentos, rechazo a los alimentos, ¿no es cierto? Sabemos que en una hepatitis viral, cáncer gástrico, tienen cierto rechazo o repugnancia a la carne, al tabaco. Regurgitación también generalmente es ácida en pequeñas cantidades en el contenido gástrico hacia la boca. Acidez y ardor también en el epigastrio, la cuestión, ¿no es cierto? Pirosis, eructaciones, meteorismo, cialorrea. También hablamos aquí de las náuseas y vómitos, en qué patologías se presentan.
Y luego también hablamos de las diarreas, la cuestión es frecuente, la cuestión usted sabe muy bien, hay de las diarreas que clasificamos, las infecciosas, no infecciosas, diarreas agudas crónicas, diarreas altas, bajas, enterorragias, hemorragias a nivel del ano, la cuestión, ¿cierto? Prurito anal también entra ahí como síntoma principal. Estreñimiento o constipación, también la cuestión, más que todo, muy, muy frecuente en los dos extremos en la vida, o sea, en los niños y pacientes de edad, o también o aquellas personas que están con hábitos inadecuados de defecación o vida sedentaria que llevan también. Y luego, otros síntomas podemos hablar del hígado, de vías biliares, ¿no es cierto? Entonces, si hay patologías en vías biliares, siempre aquí hablamos de dolor, ictericia, náuseas, vómitos. Siempre la cuestión de la ictericia, bueno, antes hablaremos del dolor del hígado o vesícula biliar, la cuestión. Entonces, el dolor en el hígado, o sea, parénquima hepático, no tiene sensibilidad, solamente por la distensión de la cápsula de Gleason puede haber dolor en el puente derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Más que todo por congestión pasiva del hígado, ya sea una insuficiencia cardíaca una insuficiencia cardíaca derecha o congestiva, o hepatomegalia dolorosa, también en caso de hepatitis viral aguda y las hepatitis alcohólicas. Entonces, también puede haber dolor por los abscesos hepáticos, ya sea amebiana o biógena. Dolor de origen de vías biliares, dolor cólico biliar, la cuestión. Entonces, también existe la cuestión de esos dolores, ya sea una colecistitis, ¿no? Entonces, o colitis, etcétera. Las ictericias, es necesario la cuestión conocer las ictericias aquí. ¿Dónde lo voy a ubicar las ictericias? Y luego también las ictericias siempre se acompañan, siempre preguntarlo si hay coluria, cómo está su orina, acolia, cómo están las heces, y si hay prurito en la cuestión, hay irritación de las terminaciones nerviosas por las bilirrubinas, ¿no es cierto? Y es importante después que también les hemos hablado sobre la fisiopatología de las ictericias. Eso cualquiera te va a preguntar, ¿tiene ictericia? Bueno, muy bien. ¿De dónde se origina? ¿Cómo se origina? Entonces, hemos dicho las ictericias, las indirectas, las directas, todo tienes que saber la acción. Eso preguntan bastante en cirugía. Hasta después le dicen, oye, ¿quién te ha enseñado fisiología? Porque esta es parte fisiología, como ustedes no han llevado fisiología, algo nosotros hemos tocado. Entonces, ¿cómo se origina la cuestión? Las bilirrubinas, la acción. Entonces, es necesario repasar eso. Y también clasificación de las ictericias. Ahí que hemos dicho, digamos, existen tres. Prehepática, o ahí donde hay hemólisis, el predominio de la bilirrubina indirecta. Hepáticas o hepatos celulares, más que todo aquí podemos hablar de la cirrosis hepática, las hepatitis, ¿no es cierto? Todo, entonces están aumentadas las bilirrubinas directas e indirectas, todo. Y las poshepáticas, las obstructivas, la cuestión, eso está más en las vías biliares la cuestión. Puede ser por cálculo o por un tumor que comprime hasta un ascaris que puede ascender y obstruir, puede estar en el conducto colérico, ¿no es cierto? Entonces las obstructivas siempre están más histéricos y más están aumentados las bilirrubinas directas e indirectas. Y luego también estos pacientes con patologías biliares o hepáticas están siempre presentan náuseas y vómitos. Y luego también en páncreas más que todo, una pancreatitis prácticamente es un proceso autodigestión digestión del parénquima por sus propias enzimas. Dolor, ¿cómo es el dolor en una pancreatitis? Acompañado también de náuseas, vómitos, ictericias la cuestión. Hay diarreas, hay estatorreas, hay síndrome de mala absorción la acción, ¿no? Entonces, y después de esto ya pasamos a la exploración del abdomen. Exploración del abdomen, la acción. Y la exploración del abdomen, pues lo que nos interesa es más puntos de referencias anatómicos que utilizamos para examen del abdomen, rebordes costales, al ángulo de Charpy, cicatriz umbilical, las crestas y las espinas ilíacas anteriores superiores, la cuestión, y las sínfisis pubiana. El conocimiento de los fundamentos y normas técnicas de entrevista es la inspección, palpación, percusión, auscultación, no posibilita tener mayor provecho
del estudio propedéutico del abdomen. En la topografía del abdomen, aquí dividimos el abdomen en 9 zonas y 4 cuadrantes grandes. Para 9 zonas trazamos, digamos, 2 líneas verticales o prolongación medio clavicular o 2 líneas verticales. Y la parte horizontal, la superior, se traza uniendo los puntos del borde costal inferior y la línea inferior, la espina ilíaca sobre el superior. De esa manera tenemos 9 zonas. Ahí están divididos en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Y el otro lo dividimos el abdomen en 4 cuadrantes grandes, cuadrantes super. Bueno, para estos cuadrantes trazamos una línea vertical que une apéndice sifoides con la sínfisis pubiana y la otra horizontal que pasa por el ombligo. Entonces ahí dividimos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. También hablan algunos de M-abdomen superior, M-abdomen inferior, M-abdomen derecho, M-abdomen izquierdo, ¿no? Entonces también es eso. ¿Para qué existen estos cuadrantes? Prácticamente tener en mente al examinar al abdomen anatómicamente en estas zonas o en estos cuadrantes, ¿qué elementos anatómicos está? Prácticamente si el paciente me señala con el dedo, digamos, su hipocondrio derecho, aquí me duele. Entonces, ¿quiénes están ahí? Ahí está la vesícula, el hígado, todo, ¿no es cierto? O el paciente le digo, me duele. A ver, señala, ¿dónde duele? Hipocondrio derecho. Pues, ¿quién está ahí? Pues está el apéndice, pues, más probablemente el apéndice, pues, todo. Perdón, apéndice, ¿no? Un apendicitis. Entonces, es necesario estas cosas. Luego, después de esto, entraríamos a hablar en la inspección del abdomen. Para realizar un buen examen se requieren condiciones que favorezcan, primeramente, siempre descubrir completamente el abdomen, la cuestión, ¿cierto? Está en decúbito dorsal, con una almohada plana o sin almohada, relajado, con sus extremidades inferiores extendidas y superiores al lado del cuerpo, ¿no es cierto? Y el médico, el que examina, debe estar sentado o de pie al lado derecho del paciente, ¿no es cierto? Debe hacerse una buena luz apropiada, buena iluminación, buena temperatura, una temperatura de la habitación debe ser alta, ¿no es cierto? El médico debe tener manos temperadas o debe calentarse, ¿no? Las manos, ¿cierto? Entonces, prácticamente eso es esto. Entonces, si observamos el abdomen, hay diferentes tipos de abdomen. Normalmente, digamos, en los niños es convexo, jóvenes es algo plano y adultos ya la acción es globuloso, más extendido, ¿no es cierto? Entonces, eso debe verse. En inspección del abdomen debemos ver todo esto, inspección del abdomen, alteraciones globales en forma del volumen, abultamientos, características de la piel, pelos, circulación venosa, contracciones visibles, hay o no hay. Entonces, eso es lo que hacemos en la inspección. En alteraciones globales y forma del volumen, y forma y volumen, abdomen donde tiene colecciones líquidas estaría líquido acítico libre, ¿no es cierto? También puede ser líquido enquistado. Entonces, cuando hay ascites, el vientre o el abdomen es de patracio. El líquido tiende a acumularse en las partes bajas, cambiando la forma del abdomen conforme la posición que adopta. En decúbito dorsal se alarga los flancos, ¿no es cierto? Los flancos. Y luego, cuando es quiste, más que todo el quiste ovárico, el abdomen es más prominente en sentido antero-posterior que en el transverso, incluso en pacientes que están echados. Globuloso, ¿en qué? El globuloso abdomen es globuloso por distinciones gaseosas, ¿no? Puede ser, digamos, en embarazadas, ¿no? Embarazadas y avanzadas, ascites, ¿no? Grandes tumores, ¿no? Ovarios poliquísticos, hepatoesplenomegalia voluminoso, etc. Ahora, el paciente obeso, ¿qué tipo de abdomen tiene? Los grandes obesos, o sea, el panículo adiposo aumentado forma gran pliegue, ¿no es cierto?, como un abdomen en delantal. En los medianos, pequeños obesos que asemejan globulosos,
Este tipo de pared abdominal cae delante sobre el muslo del paciente cuando está parado, ¿no? Tomándose más evidente cuando el paciente está de pie, entonces cae ahí, ¿no es cierto? Entonces, delantal. Y también del embarazo, como su abdomen tiene aspecto periforme, algunos dicen rugoso, pero es piriforme. Algunos pueden tener abdomen excavado en tabla, ¿no? Este tipo de abdomen se percibe nítidamente cuando la pared abdominal se ha retraído. Es propia de las personas desnutridas, generalmente portadoras de enfermedades consuntivas, ¿no es el paciente desnutrido, ya sea TBC, VIH, neoplasia, etcétera. Adultos pueden tener abultamientos localizados solamente, localizados. Localizados puede estar, digamos, en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, en hipogastrio, ¿no es cierto? Distensión del segmento del tubo digestivo, visceromegalias acentuadas como hepatosplenomegalia, tumores intraabdominales de gran tamaño, hernias, eventraciones. Eventraciones después de las cirugías siempre se distiende la acción, ¿no? Y tumores para la pared abdominal. Características de la piel. La piel es aspecto similar al resto del cuerpo del paciente. Tal vez tiene un colorido más pálido o más pálido por la menor exposición a los rayos solares, mientras la mano, nuestros dedos se exponen, ¿no? Si utilizamos camisa de media manga, ¿no? Puede observarse pequeñas venas no dilatadas, no tortuosas, más habitualmente encontradas en sujetos delgados de piel blanca. En condiciones patológicas hay cicatrices quirúrgicas. Estas cicatrices quirúrgicas que se han hecho operar deben anotarse su ubicación del cuadrante, dirección, extensión, deben ser expresadas en centímetros y si es una cicatriz normal o quiloide la opción, ¿no? Después las estrías. Estrías pueden ser gravídicas después del embarazo por ascites, ahora ya no tiene ascites, o obesidad, ahora ya no es obeso, o de las enfermedades de Cushing, que ocurre debido a la ruptura de las fibras elásticas de la dermis, que son observadas en las fosas ilíacas, en flancos y hipogastrio, que son de color rosado cuando son recientes. Rosado, la opción. Si a una embarazada lo miras, es rosada, pero blanco plateado son crónicos cuando ya varios embarazos tienen, ahora no está embarazada, digamos, ¿no? Y cuando hay enfermedad de Cushing, aquellos que han abusado con el uso de los corticoides, las estrellas abdominales son rojo y violáceo, mantienen su tonalidad de estrellas purpúricas. Y luego también manchas, hemos hablado de manchas de Cullen, equimos periumbilical, manchas de Gray-Turner, equimos en los flancos, son debidos a acúmulo de sangre retroperitoneal, que pueden ser encontradas como signos tardíos de pancreatitis agudas hemorrágicas o embarazo ectópico roto, la cuestión, ¿no? Entonces se acumula en esa zona. Y los pelos, la cuestión, distribución del vello pubiano, ¿no? En el sexo masculino, bueno, en cuanto a la cantidad, características de la implantación que queremos observar, ¿no? Eso ya también es por la raza mismo, ¿no es cierto? En el sexo masculino es romboide, que puede llegar hasta el ombligo, y en el sexo femenino tiene forma triangular, ¿no es cierto? Pero personas que tienen una desnutrición o cirrosis hepática o padecimientos endócrinos, entonces pueden ser una escasez de estos pelos. También puede haber, digamos, circulación venosa superficial. O sea, puede ser tipo porta, vena cava inferior, ¿no? Vena cava superior. Entonces, es lo que podemos señalar esto. Contracciones visibles en las vísceras. Observamos la acción del paciente. Hay contracciones visibles o no, o llaman también estas contracciones visibles ondas peristálticas. En ocasiones son visibles en sujetos muy delgados o aquellos que tienen obstrucción intestinal. El aparecimiento de ondas peristálticas visibles indican obstrucción, ojo, de algún segmento del tubo digestivo. El examinador debe analizar dos características semiológicas que orienten el raciocinio diagnóstico: la localización y la dirección de las ondas peristálticas. Cuando hay obstrucción pilórica, en síndrome pilórico, se evidencia ondas peristálticas con localización en el epigastrio y sus proximidades. Cuando hay obstrucción del intestino, ondas peristálticas se localizan en la región umbilical. Ojo, obstrucción del intestino grueso, ¿no? O colon, las ondas peristálticas mejor observadas en el colon transverso. Es necesario, son signos patognomónicos de obstrucciones, esas ondas peristálticas. Luego también observamos
movimientos respiratorios en el abdomen. En primer lugar, hay que estudiar el tipo respiratorio. Si estoy con el sexo masculino, su respiración, ¿no es cierto?, es diafragmático o costa abdominal. En el sexo femenino, costal superior. Pero ahora el paciente está con un abdomen agudo, está con una apendicitis o peritonitis. Entonces, ¿cómo será su respiración? Entonces, existe inmovilidad del abdomen. Más antes se movía normal, pero hay inmovilidad. ¿Por qué? Para no exacerbar el dolor, entonces prefiere una respiración superficial o puede ser, digamos, de abdomen torácica la opción. Pulsaciones visibles la opción. Pueden ser observadas en abdomen en personas delgadas. Casi siempre están en exposición de la aorta. Cuando existe hipertrofia del ventrículo derecho, pueden estar posiciones a nivel del epigastrio y otras veces aneurismas de aorta. Provocan pulsaciones en el área correspondiente a la dilatación. Puede después otro, alteraciones de cicatriz umbilical, ¿no? Son personas normales en las personas normales tienen una forma plana o levemente retraída, ¿no es cierto?, nuestra cicatriz umbilical. Pero en caso de ascites hay protrusión, inclusive puede herniarse ahí, ¿no es cierto? Inclusive puede estar desplazado hacia arriba, hacia el lado, depende de los hechos, ¿no es cierto? Coloración azul o azul amarillo de cicatriz umbilical sugiere hemorragia intra o retroperitoneal o embarazo ectópico. Luego pasaríamos a la palpación. Dentro de la palpación consideramos palpación superficial y palpación profunda. En la palpación superficial, para realizar palpación superficial, el paciente debe estar de cúbito dorsal, con 4 extremidades en extensión, puede hacerse con el dorso de la mano, ¿no? Entonces, el que explora, ponemos el dorso de la mano o la palma de la mano paralela a la pared, se desliza suavemente sobre la superficie. Nunca se debe hacer con la punta de los dedos o con la mano en ángulo recto. Es necesario darle confianza al enfermo para evitar contracciones musculares reflejas, voluntarias o involuntarias. Pared abdominal normal debe ser blanda, aunque varía de acuerdo con cada persona, ¿no? Algunos pueden tener cierta resistencia. Palpación abdominal es la mejor manera es evaluar estado de la pared abdominal, reconocer condiciones físicas, vísceras abdominales, explorar sensibilidad abdominal. Siempre se debe guardar orden para palpar, ¿no? Se debe iniciar donde no hay dolor prácticamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí creo que inclusive la vez pasada les hemos hecho una figurita, iniciar en la fosa ilíaca, digamos, derecha, luego después al flanco, epicondrio derecho, epigastrio, luego bajamos así, ¿no es cierto? Entonces mantener el orden palpatorio. Luego queremos ver la sensibilidad, ¿dónde le duele? Condiciones normales casi no hay dolor, ¿no? Normal, no hay tensión abdominal, nada. Pero en las condiciones patológicas, la tensión abdominal puede tener un significado semiológico importante. Cuando es producido por un reflejo visceromotor que lleva estado de contracción tónica de los músculos parietales, denominado defensa abdominal. La contractura puede ser generalizado o localizado. Cuando es generalizado, abdomen en tabla. ¿En qué caso encontramos abdomen en tabla? En caso de una peritonitis. Localizado podría ser, digamos, en una apendicitis, la cuestión no de irritación. Entonces, es necesario observar estas contracciones. Y también aquí en la palpación superficial podemos determinar los puntos epigástrico, punto cístico, punto apendicular y laterales. Entonces también tienen importancia esos puntos, la cuestión, ¿no? Y después de esto queremos ver espesor del tegumento cutáneo. ¿Cómo está? Es aumentado por el aumento del panículo adiposo cuando hay edema en causa de la sarca. Disminución del espesor del tegumento cutáneo puede hacer por la pérdida de tejido adiposo en los pacientes desnutridos en causa de deshidratación, ¿cierto? Y también puede haber soluciones de continuidad en la pared abdominal. Es importante esto. Es evaluar desplazamiento con la mano en toda la superficie de la pared abdominal. Al encontrar una área menor resistencia donde se intenta introducir una o más pulpecos,
por debajo de los dedos en aquel local. De ese modo es posible reconocer diástasis, o sea, separación de los músculos, ¿no es cierto? O también las hernias. Las diástasis más comúnmente encontradas son músculos rectos del abdomen, ¿no? Que consiste en la separación de los músculos en la línea media. Existe una brecha por donde los dedos se introducen fácilmente y las diástasis de los rectos abdominales más frecuente por encima de cicatriz umbilical también puede ocurrir en lo inferior, ¿no es cierto? Diástasis difieren de las hernias, ¿no? Que por no poseer saco herniario, porque la hernia posee un saco herniario donde se introduce el intestino, todo. También debemos ver los reflejos abdominocutáneos o cutáneos abdominales y también el signo de la oleada positiva en casos de ascites. Luego, después de esto, pasamos a la palpación profunda. Hemos hecho palpación superficial profunda. Una vez realizada la palpación superficial del abdomen, acto seguido se procede a la palpación más profunda, aumentando gradualmente la presión ejercida por la mano que palpa, nunca bruscamente de la mano, ¿no es cierto? Esta palpación profunda es empleada por las vísceras, hígado, el vaso que quiero tocar. No permite una adecuada palpación. Pedir al paciente que respire profundamente con la boca entreabierta, ¿no es cierto? Con los miembros inferiores en flexión, ligera abducción y la idea de relajar los músculos abdominales. Palpación debe iniciarse por el punto más distante del dolor espontáneo y finalizar en el sitio donde existe dolor. Se evita los reflejos de defensa. Condiciones patológicas es posible palpar vísceras crecidas como el hígado, vaso, tumores, etc. Este procedimiento puede provocarse dolor reflejo, ¿no es cierto? Entonces, lo que más nos interesa en palpación profunda es, por ejemplo, ver si hay masas palpables, neoplasias abdominales. Queremos ahí localización. ¿Dónde está localizado de acuerdo a la división topográfica del abdomen? Forma y volumen. Comparativamente pueden ser tamaño de un limón, de una naranja, aceituna, o pueden escribir centímetros, 5 centímetros por 2 o 3 centímetros. Entonces, sensibilidad se refiere al dolor durante la palpación. Consistencia. Es consistencia esquística, gomosa, dura o pétrea, como piedra industrial de una neoplasia, ¿no es cierto?, maligna. Movilidad ocurre en función al movimiento, ¿no?, respiratorio o depende apenas de la palpación. Aquí en la palpación profunda entonces tenemos que palpar el hígado, vías biliares y el vaso. Hemos hablado de las técnicas de palpación bimanual, palpación en gancho, el procedimiento Glenard, ¿no es cierto? También hemos determinado cómo debe ser pequeñas hepatomegalias, hepatomegalias medianas, grandes hepatomegalias, y cuáles son las causas de hepatomegalias, en qué casos hay hepatomegalias, porque muchos cirujanos encuentran un hepatomegalia, ¿no?, aunque sea por la insuficiencia cardíaca, para ellos es un tumor la cuestión, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que saber. En enfermedades virales, en neoplasias, linfomas, hasta aquí quiste atídico también, ¿no es cierto? Después tenemos que hacer palpación de las vías biliares. Hemos dicho normalmente no es palpable, solamente es palpable en condiciones patológicas cuando hay cáncer de la vesícula biliar, obstrucción del conducto cístico o colédoco, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sí. También tenemos que palpar el vaso, normalmente no es palpable. Tenemos que hacer primera técnica, palpación bimanual y palpación utilizando maniobra de Schuster también es necesario. Aquí después tenemos que determinar pequeñas esplenomegalias, grandes esplenomegalia, etc. Y también hay causas de esplenomegalia. ¿Cuáles son las causas? Luego, después de terminar la palpación, pasamos a la percusión. Siempre la cuestión para la percusión, la paciente debe estar de cúbito dorsal, con abdomen completamente descubierto, ¿no es cierto? Porque podemos encontrar sonidos en el abdomen timpanismo normalmente. ¿Por qué timpanismo? Porque ahí está el aire en las vísceras intestinales, ¿no es cierto? Ahí algunas veces puede haber hipertimpanismo, otras veces sumatidez y matidez. En condiciones normales se percibe percusión, sonido timpánico, por el aire contenido en el intestino, ¿no es cierto? Existen variaciones de timbre, sonido timpánico en varias regiones del abdomen.
Cuando existe un aumento en la cantidad de aire en el segmento de tránsito del digestivo, como en caso de meteorismo más hay hipertimpanismo, de obstrucción intestinal, neumoperitoneo, bolo de sigmoides. Aquí existe hipertimpanismo, pero ausencia de aire da origen al sonido mate en áreas de proyección hepática, vaso, útero gravídico, ascites, tumores en globo vesical, tumores o globo vesical, ¿no es cierto? Globo vesical es retención urinaria que no está orinando, o quistes con contenido líquido. Percusión del abdomen tiene por objetivo la determinación del límite superior del hígado, ¿no es cierto? Entonces, eso también hemos hablado ya, pero aquí estamos repitiéndolo. Investigación de ascites, la cuestión. Si hay ascites, entonces tenemos que buscar la cuestión cuando hay, digamos, mayor de 1500 ml de líquido en la cavidad peritoneal, entonces agape es signo de la oleada, la acción. Esa técnica del signo de la oleada no deben olvidarse, toda la vida se practica eso. Investigación de ascites mediano volumen, la cuestión es la matidez desplazable, la cuestión. Primeramente coloco al paciente en cúbito dorsal, luego lo hago cambiar de cúbito lateral derecho e izquierdo, la cuestión es matidez desplazable. Mientras investigación de ascites pequeño volumen, menor de 500 ml, es un poco difícil de determinarlo, ¿no? Y peor todavía si es un paciente algo obeso, ¿no es cierto? Entonces mejor es ecografía abdominal, entonces ahí medirá la luz si tiene líquido en la cavidad abdominal. Luego, auscultación. Para la auscultación, de igual manera, la opción, utilizamos nuestro estetoscopio auricular, ¿no? La auscultación del abdomen permite escuchar los ruidos peristálticos del intestino, que normalmente son de moderada intensidad, con una frecuencia, ojo, de 4 a 5 ruidos por minuto. El paciente debe estar de cúbito dorsal con abdomen descubierto. Utilizamos estetoscopio biauricular receptor del diafragma, que no tiene la misma importancia la auscultación del aparato cardiovascular y respiratorio. Más debe realizarse en sospecha de síndromes diarreicos. Cuando hay diarrea hay aumento de peristaltismo. Cuando hay obstrucción también hay aumento en hilo paralítico y hay ausencia. ¿No es cierto? También quiero buscar estenosis de la arteria renal. Si hay estenosis habrá soplo. En caso de abdomen agudo, existe el silencio abdominal en peritonitis generalizada. En obstrucción intestinal se escuchan ruidos aumentados, metálicos, peristaltismo de lucha o ruidos hidroaéreos hiperactivos. Existe ruidos hidroaéreos de lucha intenso prolongados y acompañan dolor tipo cólico en casos de hernias estranguladas o adherencias o bridas en cirugías previas. Una persona que se ha hecho operar, entonces hay cicatriz, esa herida mismo puede pinzar al intestino y puede producir una obstrucción, esa es la más frecuente. Por eso, todo paciente que viene con dolor abdominal, ya la cuestión le dice, usted es operado, o al examen lo ves la herida o la cicatriz quirúrgica y hay distinción, más probablemente está haciendo una obstrucción total o parcial, inclusive ya uno ya lo tiene eso, ¿no? La auscultación abdominal particularmente es útil en pacientes postoperatorios también. Ahora, ¿por qué la cuestión pacientes postoperatorios abdominales? La cuestión, el cirujano a veces no entra directamente al apéndice o a donde está la lesión, sino que saca el intestino afuera, otra vez lo introduce, manipula por aquí, por allá. Entonces, en postoperatorio, entonces prácticamente ese paciente entra en hilo paralítico, la cuestión. Entonces, recién al segundo o tercer día aparece el peristaltismo. Entonces, el cirujano lo tiene sin alimentos, o sea, hidratación parenteral con sonda nasogástrica, todos los días está auscultando. ¿Hay peristaltismo o no hay peristaltismo? Si hay peristaltismo, ya no hay secreción, hay que retirar la sonda. Podemos iniciar pues, con una dieta líquida, la restringida, dice, ¿no? Entonces, así. Y también algunas veces es los paralíticos, hemos dicho, por la hipopotasemia la cuestión. Entonces, hay también, ¿no es cierto? Entonces, es en cuanto al esto. Después ya la cuestión viene de examen de región anoperineal, la cuestión. Para eso no es tan fácil la cuestión, no vas a decir al paciente después, bájese eso, truza y vamos a hacer. Tienes que explicarle, hablar
la cuestión al paciente, tiene usted esto, tengo que hacer hecho el examen, usted tiene que colaborarme la cuestión. Entonces hay pacientes también que no te van a aceptar fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, examen del ano, tienes que revisarlo, todo el esto, si hay neoplasias, hay cánceres, o si sangra, hay hemorroides, ¿no es cierto? Y después tendrías que hacerle el tacto rectal, la cuestión, utilizando tus guantes, poniendo en una posición genopastoral o de cúbito dorsal con rodillas flexionadas, etcétera. Tiene sus indicaciones, no vas a hacer el tacto a cualquiera, pues, ¿no? Pacientes varones cuando tienen hipertrofia benigna de próstata, patología digestiva baja, si hay fístulas, tumores rectales, etcétera, etcétera, también tiene sus contraindicaciones que no está permitido hacerlo la opción. Y después de esto, la cuestión, se ha hablado de los grandes cuadros digestivos, ya sea, digamos, síndromes ascíticos, hemos hablado, después hemos hablado de las insuficiencias hepáticas, hemos hablado de síndromes diarreicos, síndromes ictéricos nuevamente, hemos hablado de obstrucciones intestinales, ya sea altas, bajas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es de la cirugía del abdomen, ya del génito urinario, también les hemos hablado, la cuestión no es tan difícil, es corto, todo esto. Entonces yo creo que ya no los quiero quitar tampoco el tiempo, el examen va a ser el día jueves, ¿listo? Entonces, léanlo, estudienlo, ustedes saben muy bien, define aprobar este curso para tener derecho también para aprobar Clínica Médica 1, porque bien claro, la matrícula me dicen, es condicional. Primeramente se sube las notas de semiología y recién se subiría las notas de Clínica Médica 1. Si estás reprobado, has perdido los dos cursos. Entonces, es celeste. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, buenos días. Sí. Doctor, acerca de la parte de la inspección, palpación, percusión y observación, usted nos dijo una vez que teníamos que cambiar en el caso de la parte abdominal el orden, porque Ya, algunos... les voy a decir, realmente algunos autores eso ya lo hacen ya, directamente, mira, primeramente, inspección. En la inspección solamente utilizas tus ojos para mirar el abdomen descubierto, ¿no es cierto? Y inmediatamente debes auscultarlo. Después viene palpación y terminan con la percusión. ¿Por qué? Dice, mientras lo palpas, se percutes, lo altera hacia la cuestión. Entonces, esa es la razón para algunos autores, ¿no? Y otros todavía siguen utilizando la secuencia que estamos hablando, y otros autores sí la cuestión. Inspección, auscultación, palpación, percusión. Sea eso. Sí, doctor, entonces a su experiencia, ¿usted nos recomendaría hacer eso? Bueno, la cuestión médica es lo sociopráctico, la acción, depende de la acción. Ya prácticamente, mira, yo les voy a decir, me han sacado a mí no puedo decir cirujano, tampoco porque no opero la acción, más me han sacado como clínico en parte digestiva. ¿Por qué? A diario, en la noche, de día, hacía la cuestión todo el riesgo quirúrgico, todo lo que operaban, cómo era la apendicitis, cómo era la colestitis, cómo era la pancreatitis, cómo era un vólvulo. Entonces, más que los cirujanos, yo sabía la cuestión, incluso lo que él estaba queriendo operar, es un vólvulo, me decía, doctor, pero no es un vólvulo, es estreñimiento, este paciente tiene hipotiroidismo, entonces por impactación fecal está obstruyéndolo la acción. Tiene usted razón, la cuestión sí, esto. Entonces, la verdad, la cuestión no sabré hacer, digamos, endoscopías, todas esas cosas, pero en la clínica sí, la cuestión. ¿Cómo no vas a aprender? Vas a mecanizarte de noche, la cuestión, estás viéndolo por todos lados, los apéndices, los vólvulos, pancreatitis. Entonces, esa ha sido la razón, la cuestión. Hemos superado, y sigo todavía haciendo esas cosas de riesgos quirúrgicos, bueno, en cualquier clínica, si es que no voy al hospital,
En el hospital era para mí día y noche, riesgo quirúrgico, toda cosa, y a pedir los exámenes laboratorios. Realmente estaban dudando, estamos pensando en el apendicitis, ¿no? Pero esto es tal cosa, la cosa ya uno sabía ya. Lamentablemente así hemos pasado la cuestión, ya la experiencia, o nos hemos mecanizado prácticamente mucho con este del aparato digestivo, la cuestión. ¿No? Como les digo, no hago endoscopías, no hago cirugías, pero la parte clínica sí la cuestión. Día y noche la cuestión. Te llamaban 2 de la mañana de que tengo un paciente grave para operar, quiero rezo quirúrgico, la cuestión, entro o no entro, que lo hemos visto, bueno, la cuestión. Entonces ya tenías que saber la cuestión, entonces por lo menos preguntar al residente, al interno, ¿por qué estás pensando en esto? Esto no es así, tal cosa, ¿no? Entonces es así. Pero la cuestión es, yo casi utilizo los dos, la cuestión, depende de la cuestión. Entonces, ya más o menos por todo lado, cuando ya tienes un poco de dominio, lo puedes manejar al paciente. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, jóvenes, pues estudienlo. La cuestión aquí es estudiar, no es como yo escucho, digamos, ayer nomás creo que, bueno, han traducido, digamos, el apellido, la cuestión en su quechua ha dicho que nosotros ahora hacemos. No es así. Hoy día la cuestión no nos puede gobernar cualquiera, pues no puede ser tu autoridad pues, cualquiera, no puede ser tu rector cualquiera, no puede ser tu decano pues, cualquiera. Entonces, aquí lamentablemente, pues, gente seleccionada ya por lo menos sabe pues, algo. No puede ser pues, uno que venga de cero, la cuestión puede ser ministro o ministro de salud o la cuestión un parlamentario. Hoy día no pensar aquí. Yo lo veo la cuestión, bueno, la verdad yo he vivido en otro lugar, con otro tipo de gente, tengo otros pensamientos, a pesar de que me contagian la cuestión. Entonces tienes que saber, no es aquí la cuestión irse al dinero, quiero ser presidente, quiero ser gobernador, quiero ser alcalde. No, la cuestión, tienes que saber, gánalo tu dinero con tu esto, con lo que sabes, con tu prestigio, con algo, la cuestión. Aquí todo el mundo, creo que chico al grande, todos están pensando en la cuestión, cómo robar o cómo tener el dinero. El dinero, pues, vas a tener, pero la cuestión para eso tienes que sacrificarte la cuestión. Como decir, estudiar. Si tú eres buen estudiante, buen profesional, vas a vas a ser bien visto, ya con prestigio. Por eso yo algún día quiero ver uno de mis alumnos, pues, que sea un profesional con prestigio, a ver, quiero verlo, la cuestión como en otros lugares yo he visto, hay, digamos, internistas o cirujanos plásticos muy famosos del mundo, la cuestión, entonces eso queremos verlo, a ver. Siempre el alumno debe superar a su maestro, ¿no? Es así. Bueno, estaremos conversando, preparen para su examen. Bueno, voy a alguna duda, alguna cosa para el examen, voy a hablar con su delegada, por favor, ¿ya? Ya nos veremos, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor.